mecanismos que vamos a analizar, y dentro de esos mecanismos tenemos el mecanismo nos quedamos en los tipos de articulaciones, terminamos los tipos de articulaciones y comentamos que una máquina se compone de diferentes mecanismos y ese mecanismo se compone de eslabones y articulaciones. En realidad, las únicas articulaciones que ocuparemos será la articulación de un grado de libertad, que es la rotacional, y la otra es la prismática. Para eso vamos a calcular lo que serían los grados de libertad. Entonces, vamos a calcular los grados de libertad. Y el grado de libertad quedamos que es el número de parámetros independientes, que se requieren para conocer... Profesora, se le está cortando mucho. ¿Todos se escuchan bien o no? Yo lo escucho bien, igual tienes el internet de sí, profesor. Sí. ¿Sí escuchan bien o no? Sí, ingeniera, muy bien. Sí, se escucha bien. Entonces es su internet. Bueno, calcularemos lo que serán los grados de libertad, y de esos grados de libertad viene bueno, aunque ahorita lo voy a volver a dibujar, la voy a quitar. Es el mecanismo de 4 barras. Ese mecanismo de 4 barras para calcular los grados de libertad, que es el grado de libertad es igual a 3n menos 1 menos 2 veces J1 menos J2. Entonces nosotros queremos determinar cuántos grados de libertad tiene. Para eso, n es el número de eslabones, y el número de eslabones se comienza con el eslabón de tierra. Todo lo que sea tierra es el eslabón número 1. Este es el eslabón número 1. El eslabón número 1, el eslabón número 2, el eslabón número 3 y el eslabón número 4. Entonces, n va a ser igual a 4 eslabones. Es el eslabón de tierra, el eslabón 2, el eslabón 3 y el eslabón 4. N es igual a 4. N es igual a 4. ¿Sí está bien? Ahora, consideramos J1 es el número de juntas completas. J1 es el número de juntas completas. Por lo tanto, se cuentan así. Sería el eslabón 1, la articulación. Bueno, aquí el mecanismo tiene una articulación, primero explico, tiene una articulación que sería de rotación. Aquí puede rotar, aquí también puede rotar. Puede rotar aquí y puede rotar aquí. Son articulaciones de rotación. Por lo tanto, las adjuntas completas es la unión de un eslabón, una articulación más un eslabón. Tiene lo que sería el eslabón de tierra, la articulación de rotación y el eslabón 2. Este es 1. El eslabón 2, la articulación de rotación y el eslabón 3 vale 2. El eslabón 3, la articulación de rotación y el eslabón 4, 3. El eslabón 4, la articulación de rotación y el eslabón 1, 4. Número de juntas completas, número de semijuntas.
Las semijuntas son aquellas articulaciones o aquellos eslabones que producen, mejor dicho, aquellos eslabones que producen dos movimientos simultáneamente. En este caso no, porque este solamente permite girar. Este también no tenemos ninguna. Entonces, por lo tanto, esto es igual a 0. Sustituimos en nuestra ecuación. Y para calcular los grados de libertad nos quedaría que el grado de libertad es igual a lo que sería 3n menos 1 menos 2 veces el número de puntas completas menos 0. Por lo tanto, el grado de libertad es igual a 3 por 3 son 9, menos 2 por 4, 8. Nos quedaría el grado de libertad es igual a 9 menos 8 menos 0 igual a 1. El grado de libertad es igual a 1. Significa que para que ese mecanismo pueda ser accionado, para que el mecanismo pueda ser accionado completamente, solamente necesita un motor. O sea, que podamos definir, para que podamos conocer la posición completa del mecanismo, entonces necesitamos asignar arbitrariamente un valor para conocer toda la posición que puede alcanzar, todas las posiciones que podría alcanzar. Él tiene un grado de libertad. Los grados de libertad, o por ejemplo, si nosotros quisiéramos colocar el motor que va a accionar todo el mecanismo, tendría que ser en una de estas esquinas. Podría ser aquí, o en esta articulación, o en esta articulación, para que todo el mecanismo pueda ser accionado y pueda moverse y podamos determinar cuál es la cinemática del mecanismo. Entonces, para eso sirve el grado de libertad. Los grados de libertad no se enseñan en tercer semestre, se enseñan hasta sexto semestre, pero se tiene que explicar para que ustedes puedan entender por qué obligatoriamente los problemas necesitarán tener un parámetro de entrada, necesitarán tener este parámetro de entrada para que pueda tener solución para una posición dada. Y que más adelante, pues ustedes ya saben que el grado de libertad se va a asociar con el número de motores que necesita colocarse en el mecanismo para que pueda conocerse toda la cinemática de él. Entonces, este es nuestro primer ejercicio, nuestro primer ejemplo. Un grado de libertad. Disculpe, ¿qué significaba, las letras N y J? Lo vimos la clase pasada, lo apuntó en la clase pasada. Entonces, de su apunte, N es el número de eslabones, J1 el número de juntas completas, J2 el número de semijuntas. Lo apuntamos la clase pasada en esta parte, en la parte de abajo. Ah, ok. Aquí está. Aquí está. La clase pasada nosotros apuntamos que es N el número de eslabones, J1 el número de juntas completas y J2 el número de semijuntas. Esta es la fotografía de la clase pasada. Sí, ya vi que sí lo tengo, perdón. Uh-huh. Bueno, no, yo nada más pongo dónde lo vimos. Entonces es el número de eslabones, el número de juntas completas y el número de semijuntas. ¿Puedo borrar mi ejercicio? Porque tengo que hacer otro. Ya, profesora. Bueno, de mi parte ya. ¿Los demás?
De mi parte igual ya. Ya, profesora, listo. A ver, voy a dejar ese pedacito por si todavía no terminan de transcribir, nada más borro el dibujo. Vamos a generar otro. Nosotros podemos tener mecanismos cuando, bueno, se me olvidó explicar esa parte. Cuando nos da un valor positivo, quiere decir que es un mecanismo. Cuando el grado de libertad es igual a 0, significa que es una estructura, no se puede mover. Pero también el grado de libertad puede tener un valor negativo, puede tener -1, -2, y entonces lo que nos dice que es una estructura precargada. ¿Qué significa una estructura precargada? Bueno, el grado de libertad cuando es positivo, el grado de libertad cuando nos da un número positivo, entonces nosotros le llamamos que es un mecanismo. Cuando el número es positivo, o sea, por ejemplo, aquí este es un mecanismo. Cuando el grado de libertad es 0, entonces es una estructura. No tiene movimiento. Una estructura. Muy bien. Cuando el grado de libertad es negativo, es un número positivo. Cuando el grado de libertad es un número negativo, es una estructura precargada. Lo que significa una estructura precargada quiere decir que tiene algunos elementos que no permiten el movimiento. Una estructura precargada. Es un número positivo, es un mecanismo. Cuando el valor del grado de libertad es 0, es una estructura, significa que no tiene movimiento. Y cuando el grado de libertad es un número negativo, entonces es una estructura precargada. Quiere decir que hay elementos que no permiten que se pueda mover. Esto es lo que significa el grado de libertad. Nosotros vamos a trabajar con mecanismos. Pero esta ecuación también puede ser engañosa para algunos mecanismos. Hay algunos, lo verán en sexto semestre, hay algunos mecanismos que pueden darnos el valor con la ecuación positivo, pero que en realidad no se pueden mover. Y hay otros mecanismos que nos pueden dar un valor de 0, pero en realidad son un mecanismo. Le llamamos las paradojas del mecanismo, así se llaman, paradojas, porque en realidad nos dice una cosa la ecuación y físicamente representa otra cosa. Así se le conocen las paradojas de los mecanismos. ¿Puedo borrar este pedacito? Bueno, el de abajo primero. Y después el de arriba. Entonces, lo que tenemos que identificar es si es positivo, negativo o 0. Yo solamente voy a trabajar en este curso y los que verán los ejercicios que tendrán de examen y ejercicios para resolver todos serán mecanismos. Pero para calcular los grados de libertad es probable que tenga un número 0 o un número negativo. ¿Puedo borrar para que puedan hacer un ejercicio? Bueno, a todos les quedó claro el mecanismo, cómo se cuentan los eslabones, cómo se cuentan las articulaciones, las juntas completas y las semijuntas. Las semijuntas ahorita veo un ejercicio con una semijunta. Todo claro, profesora. Pues a ver si queda muy claro. Ahorita me van a demostrar que sí quedó. El pistón va a ser el otro mecanismo que analizaremos.
Entonces, voy a hacerlo para allá. Ahí está. Lo que significan las rayas es que está fijo a la tierra. Eso es lo que está fijo, o lo que tenemos fijo a tierra. Voy a resolverlo de dos formas este mecanismo, así lo encontrarán en algunos libros en sexto semestre. En unos ocuparán una semijunta porque en realidad este produce dos movimientos a la vez, pero alguien puede separar el movimiento y lo puede considerar como separado. Entonces viene el primer eslabón. El primer eslabón es el de tierra. El primer eslabón es el de tierra. El segundo eslabón es esta barrita que puede moverse. Entonces, este es el segundo eslabón. Cuando se mueve esta barra, este también se mueve. Por lo tanto, solamente va a permitir un movimiento en este sentido. ¿Sí está bien? De rotación 3. Y el último va a ser la corredera, que sería 4. Esta es una forma de calcular lo que serían los grados de libertad. Entonces, nosotros tenemos, ¿cuántos eslabones tenemos? Uno, que es el de tierra, el segundo eslabón, el tercer eslabón es la barra y el cuarto eslabón es la corredera. N va a ser igual a 4. Número de juntas completas. Entonces, número de juntas completas, él lo que hace es que produce un movimiento que sería de rotación. Él también de rotación. Aquí produce un movimiento de rotación y aquí produce un movimiento de traslación. Por lo tanto, los grados de libertad las juntas completas serán el eslabón de tierra, la articulación de rotación y el eslabón 2, 1. El eslabón 2, la articulación de rotación, número de juntas completas. Número de juntas completas es un eslabón, una articulación y un eslabón. Por lo tanto, es el eslabón de tierra, la articulación de rotación y el eslabón 2, la primera junta completa. La segunda junta completa, el eslabón 2, la articulación de rotación y el eslabón 3, la segunda junta. El eslabón 3, la articulación que es de rotación y el eslabón 4, 3. Pero aquí tenemos una articulación de traslación y entonces es el eslabón 1, que es el eslabón 1, la articulación, el eslabón 4. El eslabón 4, la articulación que es la prismática y el eslabón 1 y el 4. Entonces, el número de juntas completas es igual a 4. Número de semijuntas es igual a 0. Todavía no. ¿Puede repetir cómo sacó la última junta, la cuarta? En la última parte es el eslabón 3, la articulación de rotación, y el eslabón 4, que es el pistón, sería 3. El eslabón 4, la articulación que sería de traslación y la articulación prismática, porque no tenemos de traslación, es prismática. La articulación prismática y el eslabón 1 es el número 4. Es el 4, la articulación de traslación, y el eslabón 1, que es el de tierra, ese sería la junta completa 4. ¿Sí o no? Sí, gracias. Maestra, Mande. entonces las articulaciones, por ejemplo, la planar, ¿no? Que es la que está ahí, tiene 2 grados de libertad. No es planar, no. ¿Eso cuál es? Una articulación de traslación, porque él nada más permite un movimiento. Esta no es planar. Esta es una articulación que sería de rotación, porque lo que hace el pistón es que tiene que estar unido a la barra, al eslabón 3. Entonces, aquí
lo único que hace es un movimiento de rotación. Tiene que rotar para que pueda alcanzar diferentes posiciones. El eslabón 3. Y entonces el eslabón, el pistón, se va a recorrer. Cuando alcance esta posición, se va a recorrer. ¿Sí o no? Sí. O sea, se tiene que recorrer para que pueda... A ver, así. Nosotros tenemos aquí el eslabón. Aquí está. Pero cuando se mueve la corredera, entonces agarra, se mueve. Por lo tanto, si se movió para acá en la barrita, entonces tuvo que moverse para acá. Aquí está la articulación. ¿Sí o no? Sí. Entonces a esto tuvo que girar en este punto para que pudiera moverse. Esa es la articulación de rotación, pero el desplazamiento lo estamos midiendo por separado. El desplazamiento puede moverse hacia acá, en este caso se movió hacia este lado. Esta es una articulación que sería prismática. Prismática porque la prismática solamente permite un movimiento en un sentido, o hacia arriba o hacia abajo. Como nosotros la colocamos, pues pero esta nada más se puede mover hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí o no? Hacia arriba y hacia abajo. Esta articulación prismática está representada en el plano así, como una articulación prismática. Estamos partiendo el movimiento porque sabemos que tiene dos movimientos, uno de rotación y uno de traslación. Entonces partimos el movimiento y nos queda el eslabón 4, la articulación prismática, y el eslabón 1 sería 4, serían 4 juntas completas. ¿Sí o no? ¿Puedo borrar? Profesora, yo tengo una duda. Sí. La junta completa 3 la sacó con el eslabón 3, la articulación 4 y... No hay articulación 4, es una articulación de rotación. Los que están en azulito quiere decir que son eslabones. Es el eslabón de tierra, el segundo eslabón, el tercer eslabón y el cuarto es la corredera. Este es el eslabón 4. Ahora, las articulaciones. Aquí permite un movimiento de rotación, aquí permite un movimiento de rotación y aquí permite un movimiento de rotación, mientras que el eslabón en la corredera solamente permite un movimiento de traslación. Ah, ok. Entonces, ¿me podrían nada más repetir cómo sacó la junta completa 3? El eslabón 3, la articulación de rotación, y el eslabón 4. Ah, ok. Gracias. Porque las juntas completas es un eslabón, una articulación y un eslabón. Ok, gracias. Profesora, ¿puede repetir por qué el cuarto es un eslabón? Bueno, ¿de dónde sale o algo? Porque es un eslabón, es un simple eslaboncito. O sea, si yo le pongo dimensiones, pues este es un eslabón, este es el otro eslabón, este es el otro eslabón y este es el otro eslabón. Son 4 eslabones. Este es el pistón. O sea, son 4 eslabones. Son un eslabón, 2 eslabones, 3 eslabones y el pistón lo considero como un eslabón. Nada más por eso. O sea, nada más así se consideran, porque son eslabones. O sea, al finalmente son figuras geométricas que puedo mover. ¿Que van a estar unidas por rotación? Sí. Aquí está la primera, el primer nodo, el segundo nodo, el primer nodo, segundo nodo. Aquí están los nodos. Cada nodo lo voy a unir por una articulación. Entonces viene la articulación que sería con respecto al primero. Aquí tengo, lo uno por medio de un perno, lo uno por medio de un perno, lo unimos por medio de un perno y aquí también lo unimos por medio de, pues a lo mejor no de un perno, pero sí de un sistema que pueda generar un movimiento de rotación. Ah, pues por un perno también. Son mecanismos planos, le quitamos el espesor.
No, porque son eslabones. Ahora sí, la articulación, para que yo pueda unir lo que sería este eslabón, la articulación, necesito un perno, y el perno va a producir un movimiento que sería de rotación. Entonces tengo que unir lo que sería este agujero por medio de un perno con otro agujero. Esto es lo que nosotros llamamos una junta, un eslabón, una articulación, en este caso el perno, que va a producir un movimiento de rotación más el otro agujero. Y ya así se une el mecanismo. No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Por el momento no, gracias. Entonces se calculan, ese es partiendo el movimiento. Partiendo el movimiento. Partimos el movimiento aquí, porque en realidad esta es una semijunta. Entonces, el grado de libertad es igual a lo que sería 3, 4 menos 1. Nos quedaría menos 2, J1, que sería 4, menos 0. El grado de libertad es igual a 9, menos 8, igual a 1. Aquí está. Un grado de libertad. Ese mecanismo tiene un grado de libertad. Quiere decir que necesita, si lo vemos en términos de motores, necesita un motor. ¿Y dónde tendría que colocarse ese motor? Aquí. Se tiene que colocar, ese no tiene otro punto donde colocar. No puedo colocar el motor aquí, no puedo colocar el motor aquí. Es casi obvio, ¿no? El motor se tiene que colocar aquí para que pueda accionar todo el mecanismo. Cuando acciona el mecanismo, pues va a mover esta barra. Y que se mueva esta barra, pues va a recorrerse o va a recorrerse en la corredera, le llamamos una corredera, hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo hacia en dónde esté girando el mecanismo. Pero a mí lo único que me interesa saber, es este valor, porque él va a representar el número de variables independientes que nosotros requerimos para conocer toda la posición del mecanismo, todas las posiciones del mecanismo. O sea que arbitrariamente en los problemas tendrá que venir un dato para que se pueda resolver el problema para esta posición dada, para esa posición dada. Entonces, esta es la variable que viene descrita en los problemas. Ahorita, en un momento haremos algún ejercicio para que vean dónde está el famoso grado de libertad en el enunciado del problema. Si ustedes no conocen ese enunciado del problema, pues no pueden determinarlo. No pueden calcular la posición, ni la velocidad, ni la aceleración. No podrían calcular nada. Otra forma en que lo puedo calcular, lo voy a dibujar en la parte de abajo para no borrar el primer ejercicio. Y que puedan ver que es lo mismo, me va a dar el mismo resultado. Voy a considerar una semijunta, y una semijunta es el movimiento que produce simultáneamente, es el movimiento que se produce simultáneamente. Sí. No. Aquí está. Nuevamente el mecanismo, observen. Es el mismo mecanismo, lo pongo un poco separado porque quiero colocar aquí la flechita, o sea, el movimiento de traslación. Entonces, a diferencia del anterior, nosotros vamos a tener el primer eslabón, que sería el de tierra. Los pongo en color azul, el primer eslabón, el de tierra. Todo lo que es tierra vale 1. El segundo eslabón y el tercer eslabón.
Pero aquí voy a considerar una semijunta. Entonces, voy a considerar el número de juntas completas. El número de juntas completas es el eslabón de tierra, la articulación de rotación y el eslabón 2, 1. El eslabón 2, la articulación de rotación y el eslabón 3. Ay, perdón, 2. 2. El eslabón 2, la articulación de rotación y el eslabón 3, 2. El eslabón 3. Pero aquí tengo un movimiento que se produce simultáneamente. Aquí tenemos un movimiento que es de rotación y simultáneamente se mueve en traslación porque no puedo separar el movimiento. Uno no es independiente del otro, entonces aquí viene el movimiento de traslación y ese es el de rotación. Por lo tanto, este es una semijunta. Y las semijuntas las voy a denotar con otra figura. Y esta semijunta la voy a denotar con verde. La voy a denotar con un triángulo. Esta es una semijunta porque no estoy partiendo el movimiento como en la parte de arriba. Al mismo tiempo, esta es la forma correcta que se tiene que analizar el mecanismo. Entonces, al mismo tiempo que está rotando, al mismo tiempo que rota, va a tener que jalar a la corredera para que se pueda deslizar. El movimiento depende de la rotación. Depende de la rotación para que pueda desplazarse linealmente. Esta es la forma correcta, aunque en algunos libros de mecanismos lo calculan así. Y también es correcto, porque al final de cuentas parten el movimiento. Este movimiento que es simultáneo, ese movimiento es simultáneo, en realidad lo parten. Entonces desde arriba tenemos número de eslabones. El número de eslabones son 3, que sería este número. Número de juntas completas son 2. El número de semijuntas es igual a 1. Por lo tanto, el grado de libertad es igual a 3n menos 1, a 3 por 3 menos 1, menos 2 veces J1, menos el número de semijuntas. Por lo tanto, el grado de libertad es igual a lo que sería 3 por 2 son 6. 6 menos 2 por 2, 4, menos 1, nos quedaría 6 menos 5, un grado de libertad. El grado de libertad es el número de motores que necesita para que ese mecanismo pueda ser accionado. ¿Sí está bien? O el número de variables independientes, esa es la definición, número de variables independientes para que podamos conocer todas las posiciones del mecanismo. Me dio el mismo resultado, pero la única diferencia es que aquí no estoy considerando la semijunta, estoy partiendo el movimiento y aquí se ve. Y aquí estoy considerando una semijunta, estoy considerando el movimiento al mismo tiempo, movimiento simultáneo. Bueno, a mí me interesa saber la variable. Habrá algunos mecanismos que vamos a encontrar con un grado de libertad de 0. Este es mi siguiente ejercicio para que pueda mostrar que es una estructura.
Ustedes me indican cuando te deje de compartir. Disculpa, profesora, entonces, ¿cómo podemos definir una semijunta? Una semijunta es aquella que produce dos movimientos simultáneamente. Así se define una semijunta. Son aquellos elementos que producen dos movimientos simultáneamente. Este produce dos movimientos simultáneamente. Para que se pueda mover, necesita de una rotación y la traslación. O sea, produce dos movimientos a la vez, al mismo tiempo. Ok, muchas gracias. Bueno, algunas veces en los libros les da un valor de 2.5, 2.5, 1.5, pero ese 1.5 queda indefinido porque no le vas a poner un motor y la mitad de un motor, ¿no? Pero también lo calculan así. Un poco extraño su forma de calcular los mecanismos, los grados de libertad, ¿no? Pero no le vas a meter una variable y un pedacito de otra variable. O sea, es algo como que ilógico. Bien asociado al número de motores. ¿Puedo borrar el pizarrón? ¿O todavía están transcribiendo? Yo ya terminé, profesora. De mi parte, sí, profesora. Mostraré cuándo es una estructura. El siguiente les va a dar un valor de 0. Bueno, borro el de arriba, por si todavía no terminan de transcribir el de abajo. Una estructura, este va a ser el caso, les tiene que dar un grado de libertad igual a 0. Aunque tenga articulaciones de rotación, esta no se puede mover. ¿Por qué no se puede mover? Físicamente no se puede mover. Aunque ustedes le pongan aquí un perno y que permita el movimiento, si no tiene se puede mover. Ese sí podría moverse, ¿no? Pero si ustedes lo definen con esto, está fijo a la tierra. Pero si está fijo a la tierra, supongan que son los dos plumones. Los dos plumones tienen la misma longitud. Y aunque tuvieran diferente longitud, cuando ustedes los ponen aquí y los restringen a este movimiento, a esta distancia, estos ya no se pueden mover. Porque el que restringe el movimiento sería la barra de abajo. Pero como está fijo a la tierra, estos nunca se van a poder mover, por lo tanto es una estructura. Sus grados de libertad van a ser su grado de libertad tendrá que ser 0. Se cuenta, el eslabón de tierra es 1, el segundo eslabón es este, y el tercer eslabón es este. ¿Produce movimientos de rotación? Sí. Aquí debe de tener un perno para que pueda unir este eslabón con este eslabón. Nos quedaría el eslabón 1, la articulación de rotación, y el eslabón 2, 1. El eslabón 2, la articulación de rotación, y el eslabón 3, 2. El eslabón 3, la articulación de rotación, y el eslabón 1, nos quedaría 3. 3 juntas completas. Por lo tanto, N es igual a 3. Número de juntas completas es igual a 3. J2 es igual a 0. Grado de libertad es igual a 3. 3 menos 1. Menos 2 veces 3 menos 0. Grado de libertad es igual a 3 por 2 son 6, menos 6 menos 0 igual a 0. Igual a 0. Esa es una estructura. Esa es una estructura, no se puede mover. Entonces, cuando nosotros observamos las estructuras, pues sí, están fijas, y aquí tendría
algo así, o triángulos. Las estructuras, si ustedes se dan cuenta, cualquier tipo de estructura, pues es un triángulo. Triángulo es una forma de las más comunes, ¿no? Estructuras más comunes. Si este fuera más pequeñito, también esta distancia, que es la Tierra, restringe el movimiento. Ahorita le puse la Tierra para que ustedes lo puedan visualizar. Aquí también hay una Tierra, aquí hay un eslabón imaginario que representa la Tierra. Así para que no cause confusión, porque a este sí le puse y porque al de abajo no le puse. Esa es una estructura. Ahora quiero ver una estructura precargada. Que el grado de libertad nos va a dar un valor negativo. ¿Puedo borrar el ejercicio de abajo, por lo mientras? Ya lo borré. Y me digan, no. Pero también voy a borrar el de arriba. Porque a lo mejor ese lo voy a hacer más grande para que lo puedan ver. ¿Sí lo entienden cómo se calculan los eslabones y las juntas completas? Tienen que saberlo si quieren diseñar máquinas, ¿sí? Tienen que saber calcular los grados de libertad. Y no esperamos hasta sexto semestre, lo vemos en tercero. Nos vamos preparando para sexto semestre. En sexto semestre le pegarán engranes, levas, y los grados de libertad se seguirán considerando igual. Puedo mostrar este con un ejercicio. Lo que nosotros tenemos aquí es el exprimidor de limones. Y el exprimidor de limones, para que yo pueda unir los dos eslabones, necesita el perno. Necesita el perno. Entonces, como nosotros estamos analizando mecanismos planos, si nosotros ponemos aquí el eslabón y lo fijamos, esto se puede abrir y cerrar. El eslabón abrir y cerrar. No podría, porque si estamos fijando esta barra a tierra y lo estamos fijando a tierra, aquí está fijo a la tierra. ¿El mecanismo se puede mover? Estas no se pueden mover, aquí está fijo y aquí está fijo a tierra. ¿El mecanismo puede abrir y cerrar? No puede abrir y cerrar, porque ellos están restringiendo el movimiento. Como aquí está fijo, entonces no puede moverse, no puede abrir ni cerrar. Esto es lo que estamos analizando. Esta es una estructura. Entonces no se puede mover. Bueno, este sí lo pude mostrar, el otro a lo mejor no. También se hace el análisis de mecanismos de tijera, un montón de cosas. Todos los mecanismos que puedan tener, todos se pueden hacer. El de una silla, para que una silla plegable. Entonces viene lo que sería el grado de libertad. Ahora, no sé cuántos grados de libertad me va a dar pero hagan el intento por resolverlo. Entonces viene el primero. Ustedes primero hacen el intento y luego lo resuelvo yo.
para ver si entendieron los grados de libertad. Muchos llegan a sexto semestre y no saben, bueno, no entienden en sexto semestre cómo se calculan los grados de libertad, y es muy simple. Pues nada más es contar, ¿no? Más o menos aquí. Este es el mecanismo de 4 barras. Y aquí le voy a poner una barra. Este es otro eslaboncito. Este es un eslabón, si fuera un eslabón de triangular, lo denotaría de otra forma, pero este es un eslabón. Aquí está bien. Les ayudo con los eslabones para que no los confundan. Entonces, el eslabón de tierra es el 1, 2, 3, 4 y 5. Quiero que ya tienen los eslabones, pueden calcular el número de juntas completas, por favor. No hay semijuntas, son 0 semijuntas. ¿Pueden calcular el número de juntas completas? Ya tienen los eslabones, el eslabón de tierra, el eslabón 2, el eslabón 3, el eslabón 4, el eslabón 5. 5 eslabones, n es igual a 5. Podrían intentar calcular cuántas juntas completas tienen y me pueden decir cuántos grados de libertad tienen. Profesora, cuando terminemos todo se lo decimos o vamos viendo por partes si estamos bien. No, nada más quiero que me diga cuántos grados le dio. Ah, ok. ¿Cuántos les dio? ¿Cuántas juntas completas tiene? Juntas completas me salieron 6. 6. A usted le dieron 6. ¿Alguien más? A él le dio A mí 6. también me dieron 6. ¿A usted A mí también? también. Sí. Ajá. ¿Cuántos grados de libertad bueno, aquí van 2 personas. ¿Cuántos grados de libertad le dio el mecanismo? -3. -3. Entonces, ¿le dio con 6 menos 3? No sé, aquí cuánto va y aquí va a ser 0. ¿Cuánto le dio el grado de libertad con 6? ¿Cuánto le dio el grado de libertad que serían 3 por 3 o A mí me dio 0. Ah, no, sí, sería 0, ¿no? Sí. ¿Tiene 0? ¿Quién es la que me contestó? ¿Quién es la que? Yo, Aline. Ah, vale. Me dio 0.
¿A quién le dio otro valor diferente? A lo mejor no está bien ese resultado de 0. Maestra, pero ¿por qué hay 5 eslabones? ¿Cuáles son los 5? Pues si teníamos un mecanismo de 4 barras, es el de tierra, el eslabón 2, el eslabón 3, el eslabón 4 y el eslabón 5. Si le quitamos una barra, es el eslabón 4. Entonces, de 4 barras. Si le ponemos una barra más, pues son 5 eslabones. Es el eslabón de tierra, el siguiente 2, 3, 4 y 5. No hay más. ¿A quién le dio un resultado diferente? 1, menos 1, menos 3, menos 2, menos 5, menos 6. No, también me dio 0. ¿0? ¿Seguros? Sí. ¿Cómo contaron sus articulaciones? Como las juntas completas. Juntas completas. Todas son de rotación. ¿Cómo contabilizaron las juntas completas? Bueno, yo, por ejemplo, tomé la primera junta, me salió como el eslabón de tierra, más la articulación de rotación, más el eslabón 2, sería la primera. Así es. La segunda me salió como el eslabón 2, más la articulación de rotación, más el eslabón 4. La tercera me salió como el eslabón 2, articulación de rotación y eslabón 3. Es incorrecto. Es okay. Incorrecto. Es incorrecto su análisis. Ok. ¿Cómo le hizo la niña, Aline? Lo hice casi igual, nada más que donde él dijo 2, esa fue para mí la 3. Pero está igual. Quiero que me diga cómo viene aquí. Ok. El eslabón de tierra. El eslabón de tierra, la articulación de rotación y el eslabón 2, 1. Ajá, ese es el primero. Ajá. Después, la articulación 2. No, el eslabón 2. El eslabón 2 con la articulación y el eslabón 3 lo puse como el 2. ¿Sí? Sí. Después, el eslabón 2 más la articulación más el eslabón 4 lo puse como el 3. Es incorrecto. Es incorrecto en la forma en que determinan las juntas completas. ¿Alguien más? ¿A quién le dio otro resultado? Los grados de libertad, ¿a quién le dio otro resultado? ¿Podría ser 4? Le dio 4, ¿qué? ¿Semijuntas o 4 grados de libertad? ¿Grados de libertad? ¿Cuántas juntas completas tiene? 4. Pero te quedaría 4 menos 5, 3 por 4, 12, 12 menos 8. Ajá. 12 menos 8, 4. 4 grados. ¿Necesita 4 motores? O sea, ¿tú le puedes poner 4 motores a este mecanismo para que pueda ser accionado y puedas conocer la cinemática? ¿Pueda ser accionado todo el mecanismo? No, pues no sé. No, porque no tienes otro punto, nada más tienes 1 y 2, donde podría colocarse el motor. No hay más. 4. ¿Alguien más? Es incorrecta la forma en que determinan los grados de libertad. Es la articulación del eslabón de tierra, la articulación de rotación y el eslabón 2, 1. El eslabón 2, la articulación de rotación y el eslabón 3, 2. El eslabón 3, la articulación de rotación y el eslabón 4 sería la tercera. Porque en realidad el movimiento que están haciendo es como el mecanismo de 4 barras. En el mecanismo de 4 barras solamente teníamos el eslabón 2 y
consideramos como el eslabón 3. Pero aquí hay una barra intermedia y esa barra intermedia tenemos que partir el movimiento entre 2 y 4. Y entre 2 y 4 se parte a través de la barra número 3. Entonces el movimiento sería el eslabón 2, la articulación de rotación, y el eslabón 3, la articulación 2. El eslabón 3, la articulación de rotación, y el eslabón 4, ese sería el tercero. No puede haber desde aquí hasta acá y que puedan considerar el intermedio. No podría ser. Ese sería incorrecto. Siguiente tendría que ser el eslabón 4, la articulación de rotación, y el eslabón 5, el 4. El eslabón 5, la articulación de rotación, y el eslabón 3, 5. El eslabón 3, la articulación de rotación, y el eslabón 1, 6. 6 es el valor, pero estaban calculando mal. Estaban calculando mal cómo están contabilizando esas juntas completas. Y no es que me tenga que dar el resultado o que me dio el mismo resultado, porque muchas veces las cuentan mal y estos valores son incorrectos. Entonces aquí el grado de libertad les dio 3 por 4, nos quedaría 12, menos 12, menos 0, esto es igual a 0. Esta es una estructura. En realidad, si nosotros tenemos una barra adicional, esta es la que impide el movimiento para el mecanismo de 4 barras. El mecanismo de 4 barras tiene movimiento, tiene un grado de libertad 1, por eso es mecanismo. Esta es una estructura. Esta es una estructura. Esta no se puede mover. Esta es una estructura. Esta barra no permite el movimiento. Si yo le quito esta barra, llego al mecanismo de 4 barras. Ese sí se puede mover. Entonces, esa barra impide el movimiento. Muy bien, una estructura precargada. Una estructura precargada significa que va a dar un signo. Sí, dígame. Sí, perdón. Yo nada más tengo una duda con la junta completa 5. ¿La sacó con el... 5, articulación de rotación, y 3. Entre 5 y 3 hay una junta completa que está unida por una articulación de rotación. Entre 3, la articulación de rotación y el eslabón 1, esa es la siguiente, la número 6. La junta completa número 6. Ah, ok. Gracias. Sí, de nada. ¿Y qué pasará cuando nosotros tenemos este eslabón? Así. ¿Cuántos grados de libertad nos da? El eslabón Sale lo mismo, ¿no? 0. No puede salir lo mismo. Pero sí negativo, ¿no? No lo sé. Entonces aquí tengo 6, pero no va a dar lo mismo. Aquí tengo 6 eslabones. No va a dar 0. Hasta aquí ya tenemos 6. Pero lo voy a hacer de nuevo. Voy a borrar las juntas completas, aunque las vuelvo a escribir. Entonces viene juntas completas. Lo que sería el eslabón de tierra, la articulación de rotación, y el eslabón 6, 1. El eslabón 6, la articulación de rotación, y el eslabón 2, 2. Hasta aquí partí el movimiento de 1 a 2, está la barra 6, entonces lo que hago es entre el eslabón 1, la articulación de rotación, y el eslabón 6, 1. El eslabón 6, la articulación de rotación, y el eslabón 2, 2. El eslabón 2, la articulación de rotación, y el eslabón 3, 3. El eslabón 3, la articulación de rotación, y el eslabón 4,
4. El eslabón 4, la articulación de rotación y el eslabón 6, 5. El eslabón 6, la articulación de rotación y el eslabón 5, 6. El eslabón 5, la articulación de rotación y el eslabón 3, 7. El eslabón 3, la articulación de rotación y el eslabón 1, 8. ¿Cuánto nos dio? 8. Tendría que ser aquí 8. Y aquí nos va a dar 3 por 4, 12. 12 menos ¿quién? Menos 4, ¿no? Ahí ya, bueno, el resultado sería menos 4. Perdón, aquí es 6. Porque son 6 eslabones. Aquí está el sexto, por eso no me quedaba. Entonces, menos 1. Nos quedaría 6, 5. Nos quedaría 3 por 5 son 15. 15 menos 2. 2 por 8 son 16 menos 0. Esto es igual a ¿qué? Menos 1. Menos 1, negativo. Va a dar menos 1. Ahí es correcto. Porque significa que es una estructura precargada. Estructura precargada quiere decir que hay barras que impiden el movimiento. Si nosotros le quitamos esta barra, la número 6, entonces llegamos a una estructura. Si le quitamos otra barra, entonces llegamos a un mecanismo. Tiene más elementos. Lo que significa una estructura precargada es que hay elementos, por ejemplo, en este caso 6 y 3, los eslabones 6 y 3, que no permiten el movimiento del mecanismo. O sea que está definido en exceso, ¿no? O sea que a lo mejor dice, bueno, pues le voy a poner una barra para que aguante. Y bueno, lo que estamos haciendo es que estamos haciendo a lo mejor mecanismos que no tienen sentido porque van a impedir esas barras que agregamos supuestamente para reforzar nuestro diseño, pues en realidad nos están impidiendo el movimiento. ¿Qué serían estas barras, no? Las barras intermedias. Esas barras intermedias. Bueno, este es así como que una pequeñita introducción de lo que ustedes estudiarán en sexto semestre en mecanismos. Harán mecanismos o analizarán mecanismos un poquito más complicados. Bueno, yo lo podría dar, siempre lo incluyo en tercer semestre, pero esta vez no lo me van a hacer un show el semestre pasado en fundamentos, el año pasado en fundamentos de mecánica. Entonces no los voy a dar, así que esperamos que hagan hasta sexto semestre. Es nada más, a mí lo que me interesaba solamente es los grados de libertad para saber cuál es el dato que voy a meter y conocer toda la posición del mecanismo. Entonces no lo voy a incluir. Ahora voy a resolver un problema de los que serán de examen, mis problemas de examen. Y eso es lo único que necesito. En un momento mostraré dónde estaría este valor. No, ese valor no. Eso nunca voy a preguntar en mis exámenes, solamente voy a preguntar el mecanismo biela manivela corredera, que es el que tenía el pistón, y el mecanismo de 4 barras. Esos son mis únicos problemas de examen y con eso tienen. Es lo único que voy a preguntar en el primer examen parcial. Otro tipo de mecanismo ya no. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Maestra. Bueno. Entonces, es una breve introducción para sexto semestre y diseño de mecanismos, ¿no? Grados de libertad. Entonces, ese grado de libertad, el que nos dio, lo voy a resolver con un problema. Colocaré para que hagan lo colocaré en el Classroom para que lo puedan descargar, lo puedan imprimir, lo puedan copiar. Ustedes gusten hacer. Lo puedan visualizar bien, no como mis dibujos feos.
es el mecanismo. Es un pistón, nada más que está en otra posición, está en una posición vertical. En realidad le llamamos mecanismo biela manivela corredera. Dice, si la palanca OA, esta es la palanca, aquí está el punto O, el punto A, gira con una velocidad angular de omega igual a 12 radianes sobre segundo, el grado de libertad es este dato. Si nosotros no tenemos este dato, entonces no podemos resolver o no podemos encontrar la velocidad del pistón, ni tampoco la velocidad angular de la barra B en el instante que se muestra. Observen que dice, en el instante en que se muestra. ¿Sí está bien? Esto es lo que vamos a estudiar en tercer semestre y solamente queremos encontrar la cinemática. Pero este punto solamente es un punto de la trayectoria. Y aquí es un punto de esta trayectoria lineal. Entonces, el famoso grado de libertad que acabamos de determinar es este dato, es esta omega. Para aceleración, si quisiéramos hacer el problema de aceleración, entonces también deberíamos de tener un dato de entrada, porque si no, no se puede resolver el problema. El famoso grado de libertad es este dato. Es el número de parámetros independientes que se requieren para conocer toda la posición del mecanismo. ¿Sí está bien? O sea, el número de variables independientes. Independientes es que se pueden asignar arbitrariamente. ¿Sí está bien? O sea, nosotros lo estamos proponiendo. ¿Por qué 12? Porque yo quise ponerle 12. Si le quería poner 6 radianes sobre segundo, se lo podía poner. Y para esta posición, o sea, lo que nos está dando es que el mecanismo tiene dimensiones. Ahora lo que sería 0.3, 0.6 y tengo que determinar cuánto vale la posición de la velocidad en este punto, en el punto A y en el punto B. Es lo que nos está pidiendo el problema. ¿Sí está bien? Bueno, voy a copiarlo mientras ustedes hacen su impresión de pantalla o transcriben su dibujito. Yo lo pongo con líneas nada más. A lo mejor lo que les confundía en los eslabones era, bueno, cómo estaban articulados. Este circulito que viene en el punto B, en realidad nada más está mostrando lo que es una articulación de rotación. Esta es nuestra superarticulación de rotación para que lo puedan ver. Entonces yo nada más yo no voy a copiar el enunciado. Ya no quiero copiar enunciados. Si tienen dudas pueden preguntarme. Bueno, aquí está. Ustedes me indican cuando terminen de transcribir.
Bueno, pues ya se terminó la clase. Pues nos quedamos con el problema. Todavía no comenzamos a resolver el problema. Solamente transcríbanlo, lo vemos la próxima clase. Pero ya se terminó para que no se conecten tarde a su siguiente clase. Ok, profesora. Hasta luego, profesora. Nada más tengan Ok, profe. bien. Ajá, nada Nos más tengan vemos. el programa bien. Sí, hasta luego. Hasta luego, profesora. Me conecto para que se desconecten. Maestra, Mande. entonces, bueno, aquí en el problema ya nos están dando el instante en donde quiere que lo analicemos, ¿no? Pero Es que después esta es la posición. analizaremos. Es que esta es la posición. Él lo que quiere es que para esta posición, cuando vale aquí 90 grados y aquí vale 30 grados, exactamente para esta posición nosotros queremos encontrar cuánto valen las velocidades. Pero si el mecanismo se mueve, entonces puedo analizarlo para cualquier punto de la trayectoria y podría analizarlo para cualquier punto de esta trayectoria. Aquí va a generar, solamente va a permitir un movimiento hacia arriba o hacia abajo. Ajá. Entonces yo podríamos tener el pistón aquí y ya cambió de posición. Y puedo darte sexto semestre, a eso te vas a dedicar. Sexto semestre vas a poder mover el mecanismo sobre toda la trayectoria. ¿Y eso ya sería modelando una función que describa el movimiento de eso? Son ecuaciones. Lo voy a incluir en mi curso, a ver si no me cuelgan por ahí, porque entonces el mecanismo, por ejemplo, si estuviera en esta posición, el mecanismo tendría que alcanzar la barra aquí y la barra se tendría que mover. ¿Sí o no? Sí. Ajá, y esto es lo que vas a hacer en sexto semestre. En sexto semestre vas a decir, yo te puedo decir cuál es la posición de este punto, de este punto, de este punto, y sobre toda esta línea recta, o hasta dónde va a llegar el mecanismo a que pueda alcanzar, hasta aquí y hasta aquí. Y vas a decir los extremos de dónde te puede decir, pero ya no lo tienes que hacer a mano, necesitas una herramienta computacional, y lo que necesitan es programar las ecuaciones. Tienes que programar las ecuaciones para que puedas determinar todas las velocidades al mismo tiempo.